A ver, Jorge, en este sexenio nadie es más guapo, más inteligente que Fidel Herrera, ¿no? También uno de los gobernantes, por ejemplo, que no tuvo muy buena relación con la prensa, fue el mismo Dante Delgado, ¿no? A ver, Dante, yo creo que también, hablando de mechas cortas, pues Dante la tenía, ¿no? Para más, algún coordinador, no diré el nombre, pero fue 2 veces coordinador en ese sexenio, era el que me calificaba de yunista o que yo enemigo del gobernador. Una falacia completamente, una falacia, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, que llega el presidente Zedillo, el gobernador era Patricio Chirinos, enfrente del periódico El Dictamen tocaba poner una ofrenda en uno de los monumentos y el gobernador resbala y se cae delante de todos. Pero además ocurre algo, que el presidente Zedillo es quien lo levanta. Lo levanta. ¿No? Entonces cae el gobernador, pero el presidente lo levanta. Hacía muy malas bromas el presidente Zedillo, Sí. Entonces dijo, si voy va a llover y si llueve Patricio se va a caer, ¿no? Y eso que Miguel Ángel había sido secretario general de gobierno con Patricio Chirinos, donde tuvo muy buena relación con muchos periodistas y muy mala relación con otros periodistas. Yo creo que los que tuvieron muy buena relación en su momento, en la época de Chirinos, con Miguel Ángel, pensaban que las cosas iban a ser igual y fueron completamente diferentes ya en los 2 años de gobierno. Cuando llegué con el titular del Ejecutivo, le hice una pregunta, le dije... A Javier Duarte. Sí, señor, le dije, oye, ¿usted qué quiere de mí o para qué me invitaron? Y la instrucción del señor gobernador dijo, yo quiero que hagas a la televisora más cercana a la gente. ¿Por qué? Porque venían del Notifidel, ¿no? En mi caso, somos de la generación, en mi caso he tenido desde entonces también invitaciones a ir al terreno político, ¿no? Llámese Fidel Herrera, llámese Miguel Ángel Yunes, llámese Dante Delgado, Renauro, etcétera. Me han invitado y me he mantenido en esta parte de acá. Fíjate que, sobre todo Andrés Manuel, cuando viene la campaña de Miguel Alemán Velasco para gobernador, pues Andrés Manuel siempre nos cotorreaba. Recordaba una ocasión, ¿te acuerdas, Jorge Emperote? Y dice, bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es más chingón de los dos? Y yo, pues Jorge, no, aquí somos iguales. No. Uno de los dos tiene que ser más chingón. Ahora, Tonatiuh, ¿Javier Duarte tenía la piel más delgada que Fidel Herrera con los medios de comunicación? Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio nos acompañan 2 personajes, ahora sí que conocen a la perfección todo lo que es el tema del periodismo, todo lo que es el tema de la política, y es que durante décadas Veracruz fue gobernado por un mismo partido y alrededor de cada gobernador se construyó una relación muy particular con los medios de comunicación. Llamadas desde Palacio de Gobierno, periodistas cercanos al poder y medios que podían pasar de ser consentidos a convertirse en enemigos del gobierno. Pero en 2016 ocurrió algo histórico para Veracruz, para México, cuando el PRI perdió el poder y Miguel Ángel Yunes Linares se convirtió en el primer gobernador de oposición en Veracruz. La pregunta es si también cambió la relación entre el gobierno y la prensa. ¿El problema era realmente el PRI o cualquier gobernador sin importar el partido? Hoy vamos a hablar de cómo era hacer periodismo en aquellos años, qué podía publicarse, qué temas eran más complicados, cómo funcionaba pues todo el tema de la relación con los gobiernos y qué consecuencias podía enfrentar un periodista cuando poco a poco empezaba a incomodar al poder. Por eso nos acompañan 2 personas que vivieron esa relación desde diferentes espacios, desde diferentes televisoras y hasta televisoras, ahora sí que archirrivales, ¿no? Por un lado está Jorge Faibre, periodista, conductor y directivo de medios, pero que también estuvo al frente de lo que fue la radio y televisión de Veracruz. Jorge, gracias por acompañarnos. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Muchas gracias y estar aquí con Tonatiuh Pola. Claro. Por eso me adelanté la presentación, ¿verdad? Claro, y Tonatiuh Pola, que es un periodista con una larga trayectoria en televisión, quien posteriormente conoció el poder desde la política y desde el Congreso de Veracruz. Y bueno, hasta que se me hizo tenerte otra vez, Tona, por estos foros, que hace algunos meses también estuviste por acá con tu entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Jorge Faibre, Hermanito. que es un gran amigo, lo considero también un hermano, nos hicimos hermanito. Hemos estado varias veces unidos, a pesar de que en televisoras diferentes hicimos transmisiones especiales de la llegada de los nuevos gobernadores, hicimos junto también con Radio y Televisión en su momento, y también hemos participado juntos en la radio.
Oye, Tona, y fíjate que antes de arrancar con el programa, o más bien ya arrancando con el programa, me gustaría arrancar con una anécdota que me la contaste, inclusive me la contaste off the record, pero creo que no hay ningún inconveniente de platicar. Mira, ya se me puso nerviosa. ¿Qué vas a decir, no? Sí, una anécdota con el mismo Andrés Manuel López Obrador, que están correcto. los dos involucrados acá justamente en el programa, ¿no? A ver, ¿quién empieza? No, pues a ver, arráncate tú y si quieres tú le sigues. Fíjate que durante muchos años, como bien te lo decía, Andrés Manuel López Obrador ha recorrido Veracruz mucho antes de llegar a la presidencia. Oye, pero aguas con lo que vas a decir, porque luego ya te están tundiendo ahí en redes y Sí. todo, que es mentira lo que di. Que dicen que no lo creen, ¿no? Por ahí. Bueno, le falta mucho. Fíjate que, sobre todo a Andrés Manuel, y cuando viene la campaña de Miguel Alemán Velasco para gobernador, Arturo Hervis, que acaba de fallecer, era el candidato del PRD. Y Andrés Manuel era el líder nacional del PRD. Entonces, venía más seguido al estado de Veracruz, aprovechando también la campaña, y Jorge Fabre y un servidor, junto con otro par de compañeros periodistas, viajábamos mucho en la misma camioneta en diferentes tramos del estado de Veracruz, o nos encontramos en varios puntos del estado de Veracruz cuando hacíamos la cobertura del candidato del PRD, en este caso de Arturo Hervis. Y pues Andrés Manuel era muy amable, a veces un poco serio, pero siempre nos cotorreaba. Y recordaba una ocasión, ¿te acuerdas? Jorge, en Perote, estábamos en el Covadonga, donde se come muy rico, por cierto. Claro. Y dice, bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es más chingón de los dos? Y yo, pues Jorge, no, aquí somos iguales. No, uno de los dos tiene que ser más chingón. Me lo tienen que decir ahorita. ¿Te acuerdas, Jorge? Sí, cómo no. Por supuesto que le dije que yo, ¿no? Oye, pero ¿a poco nunca hubo competencia de ustedes mismos? Porque, a ver, tú al estar en TV Azteca, tú al estar en Televisa, pues definitivamente, pues a veces el ego de periodista te puede llegar a ganar, ¿no? No, mira, yo creo que el tema de decirnos hermanitos, Tonatiuh y yo, deriva justamente de eso. Estábamos en dos televisoras diferentes, competidoras sin duda alguna, pero pues hay una coincidencia que es el periodismo, que es un tema generacional, ¿no? Tonatiuh y yo generacionalmente iniciamos, ¿no? Como reporteros en eso, en el mismo tiempo, pues. Entonces, eso era una coincidencia muy importante. Y a pesar de las competencias, pues siempre hubo puntos de coincidencia, ¿no? En el trabajo periodístico, en la calle, en esas coberturas. Él está hablando de una cobertura política, donde coincidimos muchas veces. A mí me tocó en lo particular cubrir, eran 3 meses de campaña, cubrir de principio a fin esa campaña gobernador de Arturo Hervis, donde López Obrador era el dirigente nacional del PRD, y donde, bueno, pues tuvimos muchas oportunidades de conocer a gente como ellos, gente que hoy está en Morena, otros que se mantuvieron en el PRD hasta que se extinguió el partido, y que hoy siguen en la izquierda, digamos de manera independiente, pero que estuvieron allá. Y bueno, así también coincidimos en coberturas como inundaciones y muchas otras más, Dante en la cárcel, por ejemplo, etcétera, muchos momentos que forjan al reportero, y bueno, pues ahí coincidimos nosotros, ¿no? En 99. Así es también, Las claro. inundaciones del norte de Veracruz. Todavía no nacías, creo. Todavía no me hacían. Oye, Tonatiuh, y a ver, al momento de estar observando, porque recuerdo en la entrevista que tuvimos que me platicabas de tus inicios, que fue, me parece que en el gobierno de Miguel Alemán, te tocó un poquito Chirinos. Me tocó el final de la parte de Patricio Chirinos, es correcto. Claro, ahora, ¿cómo era esa relación del PRI con los medios de comunicación? ¿Cómo era, o cómo sentías sobre todo el sentir de los colegas con esa relación de gobierno-prensa? Porque también no recuerdo en qué columna estaba yo leyendo, que también uno de los gobernantes, por ejemplo, que no tuvo muy buena relación con la prensa, fue el mismo Dante Delgado, ¿no? Pero bueno, ya no les tocó a ustedes. Que lo ¿no? platicó No, Toño también. Sí, pero ¿cómo no? Claro que ¿Sí? sí lo recordamos. No, yo creo que incluso antes que él había posiciones más complejas con la prensa, hablando de don Agustín Acosta Lagunes, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde desdeñaba incluso a los propios compañeros de la televisora oficial, ¿no?
que no los querían ni ver en sus eventos, por ejemplo. A pesar de tenerlos sí, por poner un ejemplo. digamos Entonces, así. a ver, yendo a lo que tú estás preguntando, siempre ha habido dificultades en la relación prensa-gobierno, prensa-poder, del partido que tú quieras, ¿no? Siempre ha habido dificultades. Por las razones que tú quieras, por el estilo del gobernante, por el ejercicio periodístico, en fin, muchas cosas que van a conflictuar una relación. De repente podemos creer, o el periodista puede decir, yo soy amigo del gobernador, del senador, Oye, de del Tonatiuh no bla, vas a andar hablando. ¿no? Pero una cosa es que tú creas eso y otra cosa es que en realidad lo sea, Claro. ¿no? Porque finalmente son relaciones de interés, no es otro tipo de relación a la que tiene el periodista y el político o viceversa, ¿no? Entonces, sí habrá puntos de coincidencia en un momento, pero habrá puntos que no sean de coincidencia y que por el contrario sean molestos para quien detenta el poder en esos momentos por tu propio ejercicio periodístico. Entonces, siempre va a haber dificultades a la hora de ejercer el trabajo, ¿eh? No, a ver, y eso que dice Jorge Tona, yo creo que es importantísimo, ¿no? Hoy en día se puede llegar a observar a ciertos periodistas que ven la relación con los políticos y, no, a ver, es mi amigo, es mi hermano, pero la realidad es que no hay que decir que en esto no hay amigos, en el aspecto de que se note como algo de que en cualquier momento puedes ir en contra de o viceversa, pero hay intereses de por medio, ¿no? Y yo creo que uno de los errores más puntuales que puede llegar a cometer un periodista, me parece que puede llegar a ser el hecho de creer o creerse amigo de, ¿no? Sí, así es. Fíjate que, como te había comentado en la entrevista, Patricio Chirinos no le gustaba tampoco mucho la relación. Era muy serio, él de hecho pasaba mucho tiempo en Ciudad de México, muy cercano al licenciado Carlos Salinas. Tenía un gran operador, Miguel López Azuara, que había venido del periódico Excelsior, de la Fundación de Proceso. Incluso fíjate que después de la entrevista escribió su hija, escribió Frida, escribió su hija mandando comentarios, ¿no? Que era su padre. Bueno, los medios de comunicación tenían grandes ingresos por parte de los gobiernos. Entonces también aplicaba a veces la frase que decía José López Portillo, no pago para que me peguen, ¿no? En ese aspecto. Sin embargo, también, por otro lado, en lo particular, había también en ocasiones pues muchísimo respeto por el tema del comunicador, ¿no? Te voy a contar una anécdota que había, o sea, sí había cosas que no se podían decir, pero te voy a contar una anécdota que ocurre en una ocasión, por ejemplo, que llega el presidente Zedillo, el gobernador era Patricio Chirinos, enfrente del periódico El Dictamen, tocaba poner una ofrenda en uno de los monumentos de los marinos, estaba lloviendo, habían hecho los escalones muy resbalosos, no habían puesto alfombra, y el gobernador resbala y se cae delante de todos. En ese momento, a mí no me consta, pero empiezan a platicar los compañeros que de comunicación social iban a recoger los videos, iban a recoger las fotografías, porque no se podía mostrar un gobernador que se había tropezado. Yo platico por radio a la televisora lo que está ocurriendo y Abraham Sabludowski, que tenía el noticiero de las 2 de la tarde en nivel nacional, se entera por la corresponsal que llevaban también ellos de presidencia y pide las imágenes. Y se vuelve algo chusco, se reía Abraham al aire de esa caída del licenciado Chirinos, pero además ocurre algo, que el presidente Zedillo es quien lo levanta. Lo levanta. ¿No? Entonces cae el gobernador, pero el presidente lo levanta. Entonces te digo, en esos minutos se había dado una situación muy tensa, ¿no? De no lo voy a publicar, sí lo voy a publicar, ahorita vienen por los videos, ahorita vienen por las fotografías, y sin embargo no ocurre, al menos en lo particular, de que recogieran ese material, se difunde casi inmediatamente en ese noticiero de las 2 de la tarde y es portada del periódico Notiver. Y como decían que el gobernador tenía una similitud con un actor mexicano, recuerdo muy bien de Notiver, que pone, ay mamacita,
y en el momento de las gráficas, si no me equivoco, de Hugo Garrido, de las gráficas en lo que va. Te lo cuento como anécdota porque pues, se pudo haber dado también autocensura. Claro. O ya fue imposible evitar la cobertura de lo que estaba ocurriendo. No sé si tú recuerdas esa parte. Lo recuerdo, yo no estuve en el puerto, estaba yo en Jalapa. Sí. Acto seguido, después de eso, Cedillo hace un evento en Palacio de Gobierno, Sí. en Jalapa, donde habla del caso. Uh-huh. Y él lo hacía muy malas bromas, el presidente Cedillo, Sí. y lo toma a broma. Y dijo, bueno, yo le pedí a Patricio que si venía para acá, iba a llover. Era tiempo de sequías, y donde iba el presidente llovía casualmente. Entonces dijo, si voy, va a llover, y si llueve, Patricio se va a caer, ¿no? Entonces, que era un acuerdo. El gobernador no tuvo más que reírse, evidentemente, de lo que el presidente estaba diciendo, por eso ya fue en Palacio de Gobierno. Pero retomando a lo que dice Tonatiuh, hablando de la censura y de la autocensura, ahí ya todavía estamos hablando de momentos con ciertas aperturas, ¿no? A los años anteriores, donde había controles absolutos, donde casi lo que tú ibas a decir al aire, pues tenía que pasar primero por Palacio Nacional, para que después el conductor lo pudiera decir en su espacio informativo. No, y por un filtro dentro del medio. Claro, entonces ya en esos años ya se estaba abriendo el tema del manejo comunicacional en ese sentido. Y bueno, evidentemente, pues de ahí para allá se tuvo que haber seguido trabajando en el tema de las libertades, ¿no? De la libertad de expresión, que siempre, insisto, pues ha tenido momentos tirantes, ¿no? En los momentos del PRI como en los momentos actuales. Es un tema, me parece que va a ser inherente siempre en el ejercicio periodístico, ¿no? De poder y la prensa. Claro, ahora, ¿cómo poder también, desde una trinchera como en la que estuvieron ustedes, donde veíamos a un Azteca y donde veíamos a un Televisa, con convenios publicitarios con el gobierno del estado, pero inclusive también con la misma federación, y cómo poder también estar ahora sí que creciendo y cómo poder estar también consolidando la credibilidad de un periodista ante un micrófono cuando también existen ahora sí que estas cadenas por doquier, ¿no? Yo quiero pensar que también era un tema muy complicado. Yo creo que dependía de cada gobernante, porque si un gobernante aceptaba ciertas críticas, pese a tener una inversión de gobierno muy fuerte en la publicidad de los canales o de las estaciones de radio, de los periódicos, pero si podía aceptar ciertas críticas, cierta objetividad, era mejor, porque había una mayor credibilidad del ciudadano en ciertos medios de comunicación. También, por ejemplo, a mí lo que me toca vivir cuando ya llega el licenciado Miguel Alemán es que no solo era el gobernador, sino que también era el accionista casi 50% mayoritario de Televisa. Entonces, yo tengo un gobernador y al mismo tiempo un jefe, un patrón siendo gobernador. Tampoco fue bastante fácil. Sin embargo, había respeto, el licenciado Alemán, por la televisora, por la objetividad. Había cosas que siempre les han enojado, pero ya, como dice Jorge, ya venía esa apertura. No sé si querías comentar. No, y en ese contexto de Tonatiuh, pues había que aprovechar ese contexto. Sí. Ya que voy, él hablaba hace rato del 99. Y después del 99 de las inundaciones similares a lo que vivimos en Poza Rica, pero evidentemente antes de la parte más norte del estado, es decir, de mi pueblo, San Rafael, la Costa Esmeralda, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Papantla. Ajá. Después de eso, tú lo vas a recordar muy bien, viene la localización de bodegas en la central de abastos de Jalapa, que descubre la oposición. Estoy hablando de la oposición panista en ese momento, encabezada por Sergio Vaca Betancourt, por ejemplo, Roberto Bueno, que eran diputados locales de Acción Nacional. Y bueno, se descubre bodegas con ayuda humanitaria que no fue repartida por el gobierno del estado en su momento. Eso era un escándalo. Sí, claro. Y hablando de lo que dice Tonatiuh, de esta dualidad del dueño, socio, etcétera, había una solicitud de que no se manejara esa información. A final de cuentas, lo resumiré, lo hicimos, ¿no? Ustedes en sí, Azteca. Claro. Entonces yo dije, me hablaba una persona para decirme, oye, no va a entrar porque no lo va a sacar Telever, tampoco lo va a sacar la televisora del gobierno del estado. Le digo, una pero persona nosotros que sí. de comunicación social. Correcto. Le digo, pero nosotros sí. Y entonces le digo, necesito que me pongas a Víctor Gardoqui, en paz descanse, director del DIF en ese momento, para que él fije postura por el gobierno. Entonces no querían eso, para no ganar más tiempo. Fue una mañana muy complicada. Porque, no, tú tomaste todo el tiempo, che. ¿No? Muy complicada porque era que no y que no y que no, y yo que sí, que sí, que sí. Y a final de cuentas se logró entrar al noticiero con esa nota y a final de cuentas poner al aire a Víctor Gardoqui.
que ya como director del DIF, pues dijo lo que pues, tuvo que decir por parte del gobierno, pero pues bueno, lo evidente ya estaba siendo consignado. Entonces, a ver, respondiendo a tu pregunta, las coyunturas y el compromiso y la responsabilidad social siempre debe estar por sobre todas las cosas, ¿no? Por sobre todas las cosas. Tu responsabilidad de comunicar. Y esto, bueno, lo digo ahora en esta etapa, pero la viví también posteriormente, ¿no? Después seguramente vamos a hablar de esas etapas también, ya cuando en el caso de un servidor pasa a la televisora del gobierno del Estado, bueno, pues ahí te enfrentas a muchas complicaciones también que ponen a prueba tu capacidad de informar o no, tu temple para poder hacerlo o no, y si te la quieres jugar o no, esa responsabilidad. Entonces me parece que todo eso te deja enseñanzas, aprendizajes, y sobre todo, lo decía yo hace unos días con muchachos de comunicación de la carrera que estaban terminando ya, lo más importante de todo, de un egresado de comunicación, por sobre cualquier materia, siempre va a ser la parte de la ética profesional que pone a prueba lo tuyo para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Claro. Ahora, Tona, también definitivamente lo que fue el ingreso o la llegada más bien de un Ernesto Zedillo desde presidencia, que fue prácticamente quien le abrió la puerta a la alternancia política, quien le llegó a abrir la puerta para que se tuviera en su momento un gobernador del PAN, que era impensable eso. Luego el mismo Vicente Fox llegando en el 2000. Definitivamente también fue otro cambio en los medios de comunicación. Te tocó con un Azcárraga Milmo, que decía que era soldado del PRI, la entrada de su hijo, la llegada de su hijo, también cambiando completamente este discurso. Y no solamente se vio y se vivió a nivel nacional un avance democrático, sino también se vivió también una cierta libertad, digámosle así, en la forma de los medios de comunicación. ¿Tú crees que esa libertad y esa apertura se logró no solamente durante el sexenio de Zedillo, sino logró perdurar y logró pasar sexenio tras sexenio, o llegó un momento en donde se frenó ese tema? No, mira, vamos por partes. En 1988, en la elección del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Manuel J. Cloutier, de Carlos Salinas, que estaba el control total de Televisa y el canal del gobierno. La oposición era entrevistada a las 12 de la noche. No había manera que apareciera en otros espacios. Se les dio hasta las 12 de la noche. En mi opinión, a partir de ahí, empieza, sobre todo en la radio, empieza a haber más apertura. En la Ciudad de México, José Gutiérrez Vivó, el estilo de Pedro Ferriz, con Carmen Aristegui, Javier Solórzano, Pepe Cárdenas, empiezan a surgir. Periódicos como La Jornada, El Financiero, la revista Proceso, son quienes van abriendo más los espacios. Yo no noté, y quiero que lo comente también Jorge, yo no noté un cambio entre Zedillo y Fox. No, creo que el manejo de presidencia hacia los medios fue el mismo. El control del Estado Mayor Presidencial también, el control de quiénes eran el pool, de visitar medios de comunicación desde una noche antes de la gira presidencial. En lo particular, yo no noté gran cambio entre Zedillo y Fox. Se iba dando un cambio gradual, pero que principalmente venía de la prensa escrita y de la radio. Un cambio que estaba siendo bueno. Claro, digamos. con mayor apertura. Ahora, también ese cambio se daba en la provincia. Sí, claro, porque siempre viene como cascada. ¿Por qué? ¿No? Porque tanto el espacio de Jorge como el de un servidor, Rogelio Pano, le dábamos apertura a Andrés Manuel López Obrador, le dábamos apertura a otras voces que no tenían la misma presencia a nivel nacional. No sé, Jorge. Coincido. Sin embargo, hay una parte en la de Fox. Sí, no hay un cambio tan, digamos, diametral entre un sexenio y el que sigue, que es el de Fox. Sin embargo, con Fox hubo una particularidad, fíjate. En esa administración, nunca antes, yo no recuerdo que con esa facilidad pudieras tener acceso a hacerle una entrevista al presidente de la República, ¿no? En exclusiva, ¿no?
que te lo pusieran vía telefónica, etcétera, y con él se hizo. Entonces sí tenías la oportunidad de platicar en algunas ocasiones con el presidente de la República sobre determinados temas, ¿no? Una. La otra es que también pues te incluían a los periodistas del interior de la República de que pudieran asistir a un evento, a Los Pinos, ¿no? Todavía en Los Pinos el presidente, y que tú fueras incluido, ¿no? Para estar en Los Pinos en un evento del presidente de la República. Eso no se había visto anteriormente. Entonces, con el sexenio de Fox, le da esos matices, ¿no? Él llegó, hay que recordar, pues representó el cambio en el país, con una, digamos, personalidad más desenfadada, etcétera. Quizá eso favoreció un poco en esa parte, pero no hubo cambios, digamos, tan sustanciales entre Zedillo y Fox en lo que decía Tona. Ahora, ese cambio sustancial que ocurrió bajo su perspectiva y bajo su óptica con un Felipe Calderón, ¿qué fue lo que ocurrió con ese cambio? Y sobre todo, me estoy ahí adelantando, ¿llegó a propiciar ese cambio también la campaña tan dura que llegó a tener con un Andrés Manuel López Obrador previo al llegar al poder? Yo no sé si eso realmente o es el propio estilo del gobernante, ¿verdad? Yo creo que más bien estriba en eso, más allá de lo complicada que fue la propia elección, lo cuestionada que fue. Puede ser que eso es un factor, pero yo creo que más bien también ahí se pone el sello y el estilo de quien gobierna, ¿no? Y me parece que es el caso de ese sexenio. Claro, y sobre todo, Tonatiuh, eso que hablabas de los cambios que llegan en cascada, ¿no? Definitivamente cuando se tienen presidentes con un estilo de gobernar, pues permea en todas las entidades federativas, permea en el ambiente y en la forma de conducirse de un mismo gobernador, ¿no? También hay que recordar que en el tema de Calderón y Fox ya había gobernadores del PRI que eran oposición. Entonces, creo yo que ya se empieza también dar cambio mucho en lo local. Te quiero decir, y quiero hacer un reconocimiento, por ejemplo, en XCU, que XCU fue de los medios de la radio que daban muchísima apertura en radio, que no daban otras estaciones de radio locales, por ejemplo. Ya después se fueron dando gradualmente también esos cambios en otras estaciones. Pero, por ejemplo, esa apertura que tú llamas, ¿no? Sí. El hecho de darle espacio a ciertos personajes, pues también es por falta de oficio y por falta de conocimiento relacionado al periodismo, pero también al tema político, ¿no? Porque yo creo que, no, ahora sí yo creo que tenían mucho miedo a no perder sus convenios, también al gobernante en turno, eran muchísimos factores. Claro, porque quiero pensar que también, Jorge, desde el lado desde un director de noticias, pues llega a ser muy complejo. Pues sí, definitivamente el hecho de tocar noticias tan puntuales como la que me platicabas, ¿no? De este tema de los apoyos del DIF y todo, pues son temas muy puntuales, ¿no? Pero el estarle abriendo micrófonos a la oposición, a alguien que sabes que no se lleva muy bien con el gobernador o que es mal visto, pues también es complicado decir, no, pues sí, vente aquí al programa, ¿no? Pero a ver, vuelvo a lo mismo, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, tienes que intentarlo. Y ahí con tu pregunta me llevaría, y recuerdo mi tiempo pues en Radio y Televisión de Veracruz, por ejemplo, ¿no? En la subdirección de noticias primero y posteriormente en la dirección. ¿Qué fue en el sexenio de Javier Duarte? En el sexenio de Javier Duarte. Entonces, ahí te enfrentas a todo ese tipo de situaciones, ¿no? De que metías, por ejemplo, voces que eran críticas al gobierno y que no le gustaban, no al gobernador. A mí el gobernador jamás me reclamó absolutamente nada, ¿no? Nunca. Más bien a algún coordinador de comunicación social, ¿no? Que decía, oye, es que tú eres enemigo del gobernador. ¿Por qué? No, porque metiste al enemigo del gobernador, ¿no? Bueno, pero pues es parte de los equilibrios, ¿no? Incluso antes del tema electoral, ¿no? Ya en el asunto electoral, bueno, pues fue mucho más complejo. Sin embargo, había que hacerlo, ¿no? Y eso es lo que pone a prueba tu temple y tu trabajo y tu calidad como periodista, ¿no? A ver, sí voy a cumplir. Tampoco dejarte pisotear, ¿no? No, por supuesto, pero a ver, no es dejarte pisotear, pero también es cumplir con tu trabajo, tu responsabilidad. Y si al cumplir con tu trabajo y tu responsabilidad implica tu salida o que te hagan a un lado, bueno, pues ni modo, hay que asumir las consecuencias. ¿Sí me explico? Claro. A ver, a lo que voy es a lo siguiente. En el 16 se reforma la ley electoral y la ley obliga a la televisora pública a transmitir el debate a la gubernatura de Veracruz. Por primera vez. ¿Tú cuál te crees que pudo haber sido la instrucción que yo recibí para eso? ¿Sí o no?
Pues no, ¿verdad? Me dijeron que no se transmitía el debate de la gubernatura. Yo dije, pues sí, es que sí tenemos que transmitirlo, la ley me obliga. Y hubo una serie de charlas no muy tersas, que digamos, pero que a final de cuentas transmitió el organismo, la televisora pública, el debate a la gubernatura. Hablo del 16, ¿no? Y así como ese, hubo muchos otros momentos complicados, ¿no? Que provocaban eso que te acabo de decir a ti. Pero bueno, es parte de lo que tienes que hacer. Y yo a este personaje que me etiquetaba como enemigo del gobernador, yo le decía, pues es que, a ver, alguien se tiene que ir por haber incluido ya después el gobernador electo, ¿eh? Le digo, pues el que se tiene que ir soy yo. Yo conduzco el noticiero, yo dirijo la televisora, el responsable soy yo, nadie más. Y bueno, a final de cuentas, dijera Jorge Fabio, robaleaba a esta persona, porque yo decía, bueno, yo pongo la renuncia en la mesa y yo me voy. No pasa nada, ¿no? Bueno, vamos a seguirle, ¿no? Bueno, seguíamos. Pero insisto, a ver, tú tienes que tener un temple. La gente puede decir, este cuate es muy tranquilo, no es bravucón, etcétera. Pero debes tener cierto temple y cierta firmeza para la hora de hacer las cosas. Yo te lo estoy platicando aquí muy tranquilamente, sí, claro, ¿no? Es más, yo te puedo chorear, venir aquí a chorearte y decirte, bueno, pues Jorge se echó un rollo, ¿no? No. Todo eso que te estoy diciendo, la gente que te está siguiendo ahora lo puede verificar. No puede más que ir a la televisora pública y revisar la biblioteca, que todo está digitalizado, y decir, a ver, quiero ver los noticieros del año, el que tú quieras, pero a ver, 14, 15, 16, que es el último, ¿no? Pero ya antes de esto te puedo decir, la reforma educativa fue un tema complicadísimo, ¿no? Y la reforma educativa, todo lo que pasaba en protestas con la reforma, se transmitieron en noticieros. Por aquí tuvimos al Senyasi, ¿no? Que también... Bueno, esos personajes ya llegaron después, ¿no? Pero fueron complicados. Y tú tienes que hacer tu chamba, ¿no? Entonces tienes que transmitirlo, a pesar de que no quieran, no les guste, o no quieran que tú transmitas algo que no es favorable al gobierno. Tienes que hacerlo. Ahora, recuerda que este es un medio público. Tú cuando aceptaste ese trabajo en lo que fue RTV, ¿fue desde el inicio del gobierno de Javier Duarte? Al inicio, pero no al principio. Unos meses después. A la mitad del primer año. Oye, ¿y a poco al momento en que te llega la invitación? Pues a ver, una es la cuestión laboral, ¿no? Una cosa es la cuestión profesional, que dices, pues a ver, es un trabajo seguro, es un trabajo que pues definitivamente me va a ayudar en cuestión del currículum profesional, pero por el otro tienes la vertiente de decir, oye, pues soy periodista, siempre he sido crítico del gobierno y ahora ser parte del gobierno, ¿no llegaste a pensar que te iba a debilitar en la credibilidad el hecho de estar ahí? En ningún sentido. Te voy a decir por qué razón. Porque yo no esperaba ir. A ver, yo no soy ni militante, ni pinté bardas, ni nada, ¿no? Y a la mitad del primer año... Ya le estás tirando aquí al tono, ¿no? Que se andaba pintando. No. Él tampoco es militante, ¿no? No, y en ese momento ya no te puedo decir porque yo sí era legislador. Claro. Pero bueno, él fue por el tema político, pero bueno, acá sí. fue así. Entonces, a ver, tú pones esas razones, puede ser unas, no fue mi caso. A ver, ¿cuál fue mi caso? Yo no esperaba la invitación. Mi caso fue que aquí, en ese tiempo, se había puesto muy complicada la cosa, ¿no? Con varios compañeros que perdieron la vida. Entonces era un escenario complicado y cuando llegó esa invitación dije, es un momento de poner por lo menos cierta distancia de por medio, ¿no? Cambiamos de ciudad y demás. Pero cuando llegué con el titular del Ejecutivo, le hice una pregunta, le dije... a Javier Duarte. Sí, señor. Le dije, oye, ¿usted qué quiere de mí o para qué me invitaron? Y la instrucción del señor gobernador dijo, yo quiero que hagas a la televisora más cercana a la gente. ¿Por qué? Porque venían del Notifidel, ¿no? En el sección anterior todo eran noticias de Fidel, ¿no? Entonces digo, que hagas más creíble y cercana la televisora a la gente. Y que de mí metas lo más importante que tengas que meter. Punto. Fue la instrucción que me dio. Y con eso me fui. Por eso cuando después decían que yo era enemigo del gobernador, que metía notas en contra, le dije, no, señor, cumplo la instrucción que el señor gobernador me dio, que es hacer creíble los contenidos. Y no puede ser creíbles los contenidos de una televisora, de cualquiera, menos de la pública, si hablas de un Veracruz que no existe, ¿sí? Y entonces yo empecé a meter a los noticieros. Te hablé de la reforma educativa, pero lo mismo de la delincuencia organizada, ¿no? En Jalapa, en ese 11 o 12, quemaron unos taxis y murieron 1 o 2 taxistas en esa noche. Yo lo metí a los noticieros. Eso causó controversia al interior. Hablo del equipo de noticias de RTV. Me dicen, no, es que esto no lo hemos hecho antes, pero ahora sí. Y para finalizar, no quitarte más tiempo ahí, cuando me llegaban los monitoreos de la coordinación,
que amablemente me compartían los monitoreos de todos los medios y me servía para ver qué estaba publicando cada medio de comunicación, particularmente las televisoras. Llegaba en el correo marcadas en rojo las notas no favorables al gobierno. ¿Tú sabes cuántas notas marcaban todos los días no favorables del gobierno de RTV, digamos, no a favor del gobierno? De 4, 5, 6 notas diarias. ¿Eso me provocaba a mí temor? Claro que no. Me provocaba satisfacción porque estaba yo haciendo mi tarea como me lo habían pedido, y a final de cuentas, cuando terminas de esa manera, dices, deber cumplido. Hice mi tarea. ¿Y a poco nunca te llegó a hablar un Javier Duarte con esa línea? No, jamás. Él nunca me reclamó absolutamente nada. Y te lo digo en serio, no tengo por qué mentir. Él nunca me reclamó absolutamente nada. Para más, algún coordinador, no diré nombre, pero fue 2 veces coordinador en ese sexenio, era el que me calificaba de yunista o que yo enemigo del gobernador. Una falacia completamente, una falacia, ¿no? Entonces, pero bueno, no pasa nada. A final de cuentas, pasa el tiempo, tú entregas y finalmente te vas con el deber cumplido de que hiciste tu tarea de la mejor manera posible y que manejaste los contenidos de la mejor manera posible. Es decir, que se hiciera eso justamente, que se reflejara el Veracruz que estaba en las calles y que tú no podías obviarlo, tú no podías voltear hacia otro lado de la realidad que estaba sucediendo todos los días en la calle. Entonces lo hicimos. Y volviendo a la pregunta, él jamás me reclamó absolutamente nada de cómo se hayan manejado los contenidos. Nunca hubo un reclamo, un regaño de nada. Me permitieron hacer mi trabajo y yo lo hice de la mejor manera posible y el equipo respondió a esa línea de trabajo de la mejor manera posible, haciendo más ágiles los contenidos, por supuesto, y bueno, pues en el trabajo de los reporteros y de los productores. Entonces, todo eso creo que fue un buen trabajo el que se hizo. No es fácil, no es fácil hacerlo. Hoy lo comento a toro pasado, pero bueno, vivirlo en el día a día no es de echarle sí, por supuesto. Ahí miel a las hojuelas, ¿no? Claro que no. Tienes que enfrentar todo eso y te la estás jugando, pues si no todos los días, muy frecuentemente en tu salida. Pero insisto, si tú tienes claro que tu tarea la estás haciendo correctamente, bueno, pues si mañana te toca irte, bueno, te vas con la frente en alto y con el deber cumplido de que tu chamba fue la mejor. Es que, Tona, por ejemplo, algo que platicaba Jorge en estos minutos, que era el hecho de que no, a veces que eres yunista. También hay que decirlo. Hoy en día, decir que eres de un grupo de otro, hoy, el programa está grabándose en 2026, pues eso no existe, ¿no? Porque en sí, hay que decirlo, no existe la oposición, ¿no? Hoy vemos a una oposición muy reducida. Muy debilitada, muy reducida. Veremos si en algunos años se va fortaleciendo, pero hoy en día no existe la oposición, ¿no? Años previos, décadas previas, te calificaban o eres yunista o eres priista, ¿no? ¿Tú cómo vivías esa etapa desde los medios de comunicación? Porque también me imagino que así clasificaban a los mismos medios y a los mismos periodistas, ¿no? Sí, pero también, te decía, se van dando los cambios de manera gradual y la ciudadanía lo va a recordar, como dice Jorge, viendo si quieren retroceder a ver los noticieros. Y pasaba con Azteca y pasaba con Telever. Aquí había una apertura muy fuerte a las cámaras empresariales que estaban ligadas al Partido Acción Nacional. Había alcaldes que a veces eran del PRI, a veces eran del PAN, gobernador que era del PRI. Entonces también ya se hacía una pluralidad en los noticieros, porque, por ejemplo, también la cobertura del Congreso, bien lo estás diciendo. El Congreso, a partir del licenciado Miguel Alemán, es cuando empiezan mayores posiciones del Partido Acción Nacional y son bastante aguerridos y tienen también su presencia mediática. Entonces, ya la ciudadanía se fue acostumbrando a que también los medios le daban más voces a todos los actores políticos. Sí había, obviamente, una inversión muy fuerte de gobierno del Estado, pero también entraron los municipios, pero también entraron los actores, los líderes sociales a tener su voz en los medios de comunicación. Ahora, en esos tiempos, ¿tú crees que el hecho de que existiera la pluralidad, que existieran las alternancias, que existiera un PRI fortalecido, pero también un PAN fortalecido, no solamente en ayuntamientos, sino en las mismas cámaras de diputados, de senadores, ¿tú crees que eso ayudaba para la misma apertura de los medios de comunicación?
¿O crees que el hecho de que existieran varios partidos debilitaba? Porque también, si me platicas de una pluralidad y una apertura en los medios de comunicación y en los partidos, al lado contrario, en el momento en que se unifique el poder en un solo partido, se puede llegar a tornar a la censura, ¿o me equivoco? Sí, mira, en el tema, por ejemplo, yo te puedo decir que muchos que fueron presidentes municipales de Veracruz y Boca de Río salieron de las cámaras empresariales y su popularidad creció, su presencia creció precisamente en gran parte por la cobertura de los medios de comunicación. Tenía que ver mucho también de que en el razonamiento del gobernante, a lo mejor, ¿no? Del gobernador, de aceptar críticas, de aceptar en cierta manera la presencia, como te decía, de los diputados de oposición, de las cámaras que no coincidían con él, de presidentes municipales que no coincidían con él. Creo que el peligro es cuando se concentra todo el poder en un solo poder. ¿Cómo? ¿Ibas a comentar algo? No, bueno, mira, comentando lo que dice Tona, yo creo que sí, en la dualidad es esto lo que se dio. La otra, quizá también hemos visto una transformación, no iba a ocupar el término, pero bueno, una transformación de la clase política, por ejemplo, ¿no? De repente, no es que aceptaran la crítica, ¿no? Había gente que la aceptaba mejor o gente que no, pero bueno, no le quedaba de otra más que, bueno, decir, bueno, estoy llevándome la crítica. Pero había políticos que la entendían muy bien, ¿no? Y que la capitalizaban. ¿Cómo quién? Por ejemplo, Guillermo Zúñiga Martínez, ¿no? El papá de Américo, ¿no? Don Guillermo, pues era de los que aguantaban vara, ¿no? Incluso hay anécdotas de él que le hablaba, por ejemplo, a don Yayo Gutiérrez Castellanos, el dueño del Política, ¿no? Un periódico muy crítico en la capital del estado en aquellos años, claro. Y le decía a don Guillermo, oye, Yayo, pues no me has golpeado, ¿no? Es bueno, con otra palabra, ¿va? Pero no me has golpeado. ¿Pero cómo, Memo? Sí, o sea, tú hablas bien o mal de mí, pero habla, ¿no? Y efectivamente, el político tenía esa visión de que tenía que estar en la opinión pública, ¿no? No nomás que hablaran bien de ti, aunque fuera una crítica, pero a final de cuentas estás en el debate público, ¿no? Eso se ha ido perdiendo un poco también en ese sentido. Y volviendo al tema del periodismo, hay que observar lo que nos pasa hoy día, que por ejemplo, hasta Enrique Peña Nieto, ¿no? Tonatiuh ya mencionaba aquí algunos medios y medios críticos del gobierno, periodistas que fueron muy críticos y que de repente, ahora con la transformación política del país, se olvidaron de aquella parte que fueron críticos y hoy no lo son, ¿no? Pero también al revés. Por eso te digo, también al revés. Esa es una transformación que ha tenido. Esa es sí, una, claro. Y otros medios son voceros del sistema. Es correcto, ¿no? Entonces, en la parte periodística, pues hemos tenido esa transformación. El que ayer era crítico, hoy ya no lo es, ¿no? Y hoy más bien es propagandista del gobierno, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Solamente algunas voces, tú mencionabas ahí alguna de ellas, sí, pues, se ha mantenido una postura crítica, ¿no? ¿Cómo quién? Carmen Aristegui, por ejemplo, ¿no? Que siempre fue una periodista incómoda para el sistema, no para el gobierno nada más, sino para el sistema. Siempre crítica, etiquetada como López Obradorista, como periodista de izquierda y demás. Y bueno, con la llegada de López Obrador, pianista. Al revés, ¿verdad? Ricardo Rocha, en paz descanse, y también se lo dijo al presidente en una mañanera. En fin, son nombres que yo te puse esos nombres de gente que no olvidó su ejercicio periodístico, ¿no? Correcto. Que quien llegue al poder, finalmente el periodista tiene que hacer su trabajo de señalar lo que no está bien, de criticar lo que no está bien desde su punto de vista y su óptica, y los políticos deben entender esa parte, ¿no? Pero hemos perdido esa parte, o la estamos perdiendo, no todos la tienen. Y entonces estamos en un momento muy complicado de que o estás conmigo o estás contra mí. Estamos llegando a ese nivel, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, pues eso es lo que tenemos hoy día en el país. ¿Cómo vamos a seguir caminando con esta inercia? No lo sé, ¿no? Porque yo creo que sí se debe entender cuál es el trabajo de un periodista que se tiene que hacer con respecto a su chamba en el día a día, que a final de cuentas es servirle a sus audiencias de la mejor manera posible, que es lo más importante para un periodista. Que sobre todo me hablabas de estás conmigo o estás contra mí, y lo platicábamos fuera de los micrófonos, Jorge, el hecho de hasta tú el mismo ejemplo que me llegaste a comentar de perro no come perro, que esto lo que está provocando es que exista un canibalismo y exista una guerra brutal
entre unos y otros, ¿no? Desde los mismos medios de comunicación, desde los mismos periodistas, en base a estar agarrando banderas partidistas cuando no tendría ni que existir Esa era, eso. digamos, en el ejercicio periodístico, esa era una regla de oro. Perro no come perro, ¿no? Había excepciones, pero eran las menos, y hoy en día parece que estamos cayendo en esta inercia, O ¿no? entre gitanos, no No nos se leemos leen la la mano. Pero, y claro. ojo, es una inercia que lo platicamos, así como hace unos minutos hablabas de una cascada que venía desde las decisiones presidenciales, esto inclusive sobrepasa el mismo esto de Veracruz, lo vemos a nivel nacional, sí, ¿no? sí, por supuesto. Lo estamos viendo a nivel nacional. Ahora que está en esta nueva inercia de la parte digital, ¿no? De las redes sociales, donde todo el mundo opina, etcétera, y entras al debate, te enganchas o no te enganchas, o con los mismos gente que está haciendo opinión, ¿no? A través de las plataformas digitales. Es la nueva forma de comunicar, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente hemos visto en el ejercicio periodístico o de la gente que se dedica al tema de medios, estrictamente ahora en el área digital, pues hemos caído en esta dinámica. No sé si es la mejor, pero es lo que está pasando. ¿Hacia dónde va? ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé, pero yo creo que evidentemente lo que tenemos hoy día pues es esta confrontación entre el gremio nunca ha sido unido lo más unido posible, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Pero me parece que hoy estamos entrando pues en descalificaciones mucho más severas, ¿no? Me parece que es lamentable porque si el medio fuera más unido, seríamos mucho más fuertes, ¿no? Pero lamentablemente entramos en estas dualidades que siempre son complicadas, que son inercias, que no sé hacia dónde nos van a llevar, pero que bueno, seguramente habrá que en algún momento llegar a un punto de reflexión de lo que se está haciendo en el trabajo periodístico y a final de cuentas, pues que le sirva a la gente que consume medios o que consume contenidos digitales, ¿no? ¿Hacia dónde nos va a llevar esto, Tona? No lo sé, lo preocupante también es que ya hay muy poco periodismo. Hay gente que con su celular y hace opiniones, hay gente que ya no reportea. Antes íbamos a la inundación, antes íbamos al huracán, íbamos al terremoto. Ahora con la facilidad la gente es la que se vuelve reportera. Pero no quiere decir que se vuelva periodista. Pensé que le estabas pegando aquí al compañero. No. Luego lo tunden feo ahí de que no. Él ha dejado muy claro, su posición. Otros son los que se confunden, ¿no? Otros son los que se confunden. Me refiero a ya los medios tradicionales pues, están desapareciendo. Es una realidad. Quedan periodistas y queda mucha gente que no está haciendo periodismo. Entonces, y también granjas de robots en la red contaminando, mal informando, porque también el ciudadano se confunde ahora mucho en decir, lo vi en Facebook. Sí, pero ¿en dónde? ¿En qué parte? ¿Quién lo dice? Existe una gran cantidad de mentiras en la red circulando por la falta de profesionalismo. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé. Ahora, de los gobernadores que han pasado por Veracruz, desde un Chirinos, desde un Miguel Alemán, Fidel Herrera, Duarte, Yunes, ¿quién crees de esa época priista o de lo que hoy le llaman como el PRIAN, quién crees que era el gobernador con mejor relación con los medios de comunicación? Y ojo, no me refiero a mejor relación en cuestión de que lo pinten bonito los medios de comunicación, sino que sabía aguantar vara, como ponía el ejemplo Jorge relacionado con Zúñiga, con el profesor. Pregunta bastante. Yo creo que cada quien tenía características distintas. No lo he pensado. No, hermano, por el amor de Dios. ¿Cómo no? Oye, yo pensé que iba a decir Javier Duarte. No, yo pensé que iba a ser Fidel Herrera, por ejemplo, ¿no? No, por ejemplo, Fidel tenía muy buena relación, pero también se enojaba bastante. O sea, era Sí, era mecha corta con los medios. Toleraba, ¿no? aguantaba, va. ¿Sí? Aguantaba. Toleraba. Sí, muy tolerante. ¿Tú crees igual que Fidel? ¿Tú crees que Fidel? A ver, en esos nombres que tú has Son puesto, diferentes. son diferentes. A ver, Dante, yo creo que también, hablando de mechas cortas, pues Dante la tenía, ¿no? No era, Ganaba el campeonato. Ajá. No sé si lo ganaba, ¿no? A ver, pero es que aquí pasa algo. A ver, quien llega a ocupar esa silla, pues de repente el difunto decía, pues tengo ¿qué? El pinche poder en la mano, ¿no? Sí. El control, la plenitud, ¿no? Y esa plenitud puede perder al ser humano. De hecho, lo pierde de alguna manera, ¿no? Entonces, pues entendiendo esa dinámica, que nadie...
Fíjate, me decía Zabaleta, también en paz descanse, ¿no? Subsecretario de Seguridad, expresidente municipal de Papantla, me decía, en los tiempos de Fidel, y no es que esté mal, pero viene a colación el ejemplo. Decía, a ver, Jorge, en este sexenio nadie es más guapo, más inteligente que Fidel Herrera, ¿no? Y así tú quitas el nombre y pones el que tú quieras o a los que vengan, ¿no? Es algo normal, ¿no? Que alguien diga, yo soy el número uno, tengo el control político del Estado, etcétera, y de repente te pierdes en ese universo, ¿no? ¿Por qué no? Si hay gente que en un ladrillo se marea, pues ya en un tabicote, pues evidentemente, pues mucho más fácil te puedes marear, ¿no? Entonces, de los políticos esos, pues ¿quién tiene una mejor relación con la prensa? Quizá Fidel Herrera, ¿no? Por el estilo, etcétera, y con esto no estoy diciendo que no se molestara, que no se enojara con una crítica, sin duda alguna que sí. Algunos otros toleraban quizá menos, pero cada quien tenía su estilo. No es una relación, insisto, como comenzamos a hablar desde el principio de la charla, no es una relación fácil ni cómoda la relación con los medios de comunicación o periodistas políticos. No lo es. Entonces, siempre va a tener momentos de diferencias, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Pero sobre todo ahí yo creo que cobra más peso el hecho de colocar a una persona, llámese en una Secretaría de Comunicación Social, con todas las tablas, con todo el conocimiento, pero sobre todo, pues con toda ahora sí que la facilidad para poder estar tratando con los mismos medios de comunicación, ojo, con convenio o sin convenio, ¿no? O sea, porque también esa misma relación con los medios de comunicación, como tú lo dices, es muy complicada, y más aún cuando no tienes a una persona que te ayude dentro de tu gabinete como gobernador, pues peor aún. Mira, sí, coincido. Y no es fácil. A ver, Ojo, estamos hablando históricamente. No, si le preguntamos a un cantinero cómo es su experiencia atendiendo borrachos, pues va a decir que no es fácil, ¿no? Y quizá quien ya lleva muchos años atendiendo el negocio, pues va a tener cierta lógica e incluso psicología para poder atender de mejor manera el changarro. Ahora, voy para darle la voz a Tonatiuh también. A ver, la parte de la comunicación institucional tiene sus dificultades también. Y hablando de marearse, también quien ocupa esos espacios se marea, ¿no? Porque de repente, a ver, tú levantas el teléfono y le hablas al director de un medio, oye, quiero que publiques esto, etcétera. No, llega diciembre y con las canastas navideñas. Y lo hacen en automático, ¿no? Por lo que pasa. Cumpleaños y recibes 20,000 felicitaciones cuando antes no te recibías una sola. Lo que tú quieras, ok. Ojo, mientras estás en esa posición, ¿no? Una vez que no estás, ya no eres, punto. Y entonces viene el golpe con la realidad, ¿sí? Ahora, a lo que voy es en esta parte. Fíjate, quien ocupa un área de comunicación debe entender que debe tener ciertas habilidades para poder transmitir la información del titular del Ejecutivo, del área donde estés, de un secretario, de una institución, la que tú quieras. Pero también entender a la otra parte a la que para la que vas a servir, ¿no? Y hacer un punto de inflexión o de reunión o de encuentro en ese sentido. ¿A qué voy? Para terminar con mi comentario. En mi tiempo en el OPLE, por ejemplo, en el 17 y 18, que el Consejo General lo presidía Alejandro Bonilla, por ejemplo, hubo en una de esas elecciones cierta dificultad con algunos periodistas, ¿no? El área jurídica hacía su trabajo al requerir a un columnista porque había publicado alguna información de encuestas, por ejemplo, y la ley lo determina, ¿no? Entonces el jurídico pues, le llamaba cuentas a ese periodista para pedirle cierta información. Esto provocaba la molestia del columnista, del periodista, porque decía, oye, el OPLE es policía, se está metiendo con mi trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esto estaba creciendo en algún momento, y en una junta general ejecutiva, yo le dije al presidente, porque estaban reunidas todas las áreas, y cuando nos tocó hablar a cada una si teníamos algún tema que tratar, yo le dije, sí, presidente, yo tengo uno. Y me dijo, ¿cuál? Bonilla pues era un tipazo, pero un jefe muy enérgico, ¿no? Le dije, mire, está pasando esto, el jurídico está requiriendo columnistas, lo está haciendo de manera directa, quizá sin el tacto debido para hacer contacto con ese periodista. Y para eso estamos nosotros, para eso está el área de comunicación, para poder hacer el puente, tomarnos un café, platicar, etcétera, poner en contexto a ese periodista para que responda adecuadamente al área jurídica y se subsane el tema que se está requiriendo. Me dijo, tienes razón, hazlo. Lo hicimos y el problema se resolvió. ¿Sí me explico? Entonces, lo que quiero decirte con este ejemplo es que de repente quienes, por alguna razón, nos toca estar en un área de comunicación institucional, nos perdemos y creemos, primera,
que ese huesito va a ser eterno, que va a durar para siempre y que tú no vas a ser borracho otra vez, ¿sí me explico? Y le das la espalda a tu gremio, de ninguna manera. O sea, tienes que servirle de la mejor manera a tu gremio y a final de cuentas, al hacerlo, le sirves de mejor manera a tu institución, a la que estás representando. Y eso hay que ponerlo en práctica en el día a día para la gente que está ocupando un área de comunicación. Ya para finalizar, desde fuera, pues es muy fácil. Y a ver, mis respetos para cualquier persona, hombre o mujer, que ocupe un área de comunicación, porque de verdad es como ser casi director de la selección nacional, ¿no? Todo mundo es mejor que tú, ¿no? Entonces, pero ya una vez que estás allí y que te toca hacer la chamba, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil hacer una comunicación adecuada. Y bueno, pues ahí mi comentario. Claro. ¿Ibas a comentar algo, Tona? Sí, porque decía yo que era difícil responder porque también cada gobernante vivió situaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo creo que algo muy fuerte para que en el gobierno de Miguel Alemán, como bien decíamos, las inundaciones del 99, que por lo menos estuvimos un mes en cobertura, si no me equivoco, sí. Jorge, pues en ningún momento se nos limitó de que no digas esto, no se cayó este puente, no digas que hubo muertos, no digas que... No. En ningún momento. ¿Y con la de Fidel fue igual? Es que... La inundación que le tocó a Fidel. No, fue peor la del 99. No, yo sé, pero me refiero con este manejo de comunicación. No, también ningún problema con lo que pasó aquí en Floresta, con lo que pasó en los diferentes lugares a raíz de los huracanes que le tocaron. En ningún momento hubo oculta esto, oculta lo otro. Como también con Fidel y la parte que a mí me tocó todavía como periodista de Javier, en ningún momento se quitó la cobertura de los hechos delictivos que estaban aquí en Veracruz, y cuando se redujeron, que ya te lo expliqué, la cobertura fue para protegernos nosotros mismos. Pero cuando empieza este problema tan grave que vivió Veracruz, que mucha gente no lo vio, otros ya no se acuerdan, era pues realmente lo que estaba pasando, una guerra, y en un momento la emoción periodística te hace cubrirla. Y ya pasó esto en la madrugada, ya pasó esto en el Boulevard, y ya pasó esto. Después tú mismo es cuando vas limitando hasta dónde va a llegar tu cobertura, a dónde no va a llegar tu cobertura. Ahora, me gustaría lanzarle una pregunta a ambos. Me gustaría comenzar contigo, Tonatiuh. Sí. Definitivamente al momento de estar en un micrófono, pues tú lo decías en la entrevista, se tiene un alcance mediático que no lo pueden llegar a tener muchos cuadros políticos en formación. Sí. Y es ahí donde empiezan las invitaciones políticas, ¿no? Que para ser candidato a diputado, que a senador, que esto, que lo otro. Pero, ¿cómo es también el hecho de recibir una invitación de un partido político para convertirte ahora, ahora sí que político, candidato, y sobre todo pensar, ganes o no ganes, pierdas, vas a regresar en algún momento a tu trinchera? Y cómo es también pensar el hecho de decir, ya ahora era yo el que estaba criticando a los políticos y todo, y ahora soy yo político. ¿Cómo es el hecho de que pierdas de cierta forma la credibilidad como periodista al momento de aventarte al otro bando, digámosle así? Mira, yo coincido con Jorge y nunca lo había platicado. La decisión de Jorge, lo acaba de decir, de pasar a ser servidor público de comunicación es por un tema también personal de lo que estaba ocurriendo aquí. Ocurre exactamente lo mismo. Yo doy el paso a la política porque yo ya no me sentía conforme con lo que estaba pasando aquí para el periodismo veracruzano. Ya es un tema más personal, por el cual yo doy... No porque querías comer con manteca, yo pensé eso, hermano, ¿eh? Dije, no, ya quiero comer con manteca, ¿no? Dije, mejor lo voy a diputado, ¿no? Te refieres al sobrepeso, bueno. Te refieres, se toman unas decisiones personales. Ahora, sí, obviamente, estás consciente que pierdes credibilidad. Ok, ¿cómo es tu función en el ámbito de servidor público? Pues mientras no tengas ningún problema, lo haces correctamente conforme a tus principios, podrías regresar en algún momento adecuado. Y yo te puse el ejemplo
yo veo mucho la televisión norteamericana de gente que ha estado en los titulares, en los noticieros más importantes de las principales cadenas de Estados Unidos, pasan al servicio público, descansan un tiempo y después regresan al periodismo. Mientras su servicio público no haya sido manchado por algún escándalo de corrupción, sobrepase. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Mira, yo coincido, ya estamos escuchando a Tona con sus argumentos. Coincido con lo que dice y yo creo que sí se puede subsanar si alguien decidió ir al área pública, a una representación popular, como es el caso de Tonatiuh, por ejemplo, y que a final de cuentas su formación es esta, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a regresar, ¿no? En algún momento, no sé si sea el caso, ojalá sea así, pero efectivamente, o sea, su paso por la otra parte debe haber sido prácticamente inmaculada para evitar esas críticas que tú mencionas y poder hacerlo. No digo que sea imposible, ¿no? Pero es muy difícil cuando nos enmarañamos en lo que la política tiene, ¿no? Y es respetable. Ya Tona acaba de decir los argumentos por los que pasó a ocupar un cargo de elección popular, ¿no? En mi caso, somos de la generación, en mi caso he tenido desde entonces también invitaciones a ir al terreno político, ¿no? Llámese Fidel Herrera, llámese Miguel Ángel Yunes, llámese Dante Delgado, Renauro, etcétera. Me han invitado y me he mantenido en esta parte de acá, ¿no? Quizá, en mi caso, dudando un poco de, bueno, y si te animas a brincar la cerca, pues ¿qué sigue? O sea, tendrías que hacer, yo creo, carrera política, ¿no? Carrera política, porque finalmente el ir y venir no está tan fácil, ¿no? Por muchas razones que ya estamos platicando, o porque no se dé, porque se ocupan los espacios, no sé. Entonces, dices tú, mejor me mantengo en mi trinchera, haciendo mi trabajo que finalmente es para el que te formaste y en lo que te apasiona. Con esto no digo que no sean buenos los regresos. Vamos a poner un ejemplo. Miguel Ángel Granados Chapa, ¿no? Digo, él compitió, no ganó, perdió su elección a la gubernatura de Hidalgo y regresó a ser el gran periodista que fue hasta sus últimos días, ¿no? Entonces, es un ejemplo de quien decide colgar los hábitos un momento y decir, a ver, voy a buscarme una candidatura O regresan y a ver qué pasa, ¿no? Al análisis político, a la consultoría, como Pepe Carreño, Por ejemplo, sí. Otto Granados. Sí. En fin, hay nombres, ¿eh? Hay nombres. No está tan fácil, ¿no? De repente hacerlo, pero yo creo que en el contexto norteamericano se da con más facilidad, en el contexto mexicano no tanto, y a final de cuentas, si se puede hacer, digo, de que se puede, ¿no? Y a final de cuentas, tu paso por la admisión pública determinará si realmente existen elementos para poder retomar un ejercicio periodístico, ¿no? Y sobre todo, siendo consciente de lo que implica tu trabajo, incluso cuando vas a la responsabilidad de una administración pública. ¿A qué voy? Que no se te olvide tu trabajo reporterilo periodístico, donde desde un micrófono, con una cámara, una pluma, pues haces críticas puntuales con respecto a lo que tú crees que está mal, ¿no? Y de repente se te olvida ya porque estás del otro lado de la mesa. No, yo creo que hay que atenderlo de la mejor manera posible. ¿Sí me explico? Vuelvo a un ejemplo rápido, porque digo, yo no he ido a un tema electoral, pero sí a admisión pública, ¿no? Y de repente, por ejemplo, estando en RTV, pues bueno, es un medio público y todos tienen derecho a opinar sobre el medio público. Finalmente es un medio público, no gubernamental, ¿no? Público. Y de repente había críticas, por ejemplo, de la radio, ¿no? De Radio Más, que no les gustaba la programación y demás. Y yo le decía al subdirector en turno, leía el artículo, le hablaba al subdirector en turno, oye, ¿ya leíste el artículo? Y defendía, ¿no? No, ¿cómo crees? Lo que estamos haciendo está bien, etcétera. Le digo, a ver, tranquilo. Aquí de lo que se trata es de que no seamos de piel tan delgada, ¿no? Que escuchemos las críticas, porque finalmente somos un medio y que debemos estar abiertos a las críticas también. Yo ya le hablé a quien escribió el artículo, ya le dije, oiga, pues ya acuso recibido, tiene usted toda la razón. ¿Y sabes en qué terminó? Oye, Jorge, a ver cuándo nos tomamos un café y platicamos cuando usted me indique, ¿no? Pero no tengas la piel delgada, ¿no? Al contrario, los oídos muy abiertos para escuchar esa crítica que a final de cuentas puede servir para mejorar lo que no está bien hecho, ¿no? Y mejorar tu trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte, quienes estamos en una posición y brincas de un área a la otra,
institucional o de elección popular, bueno, no pierdas tus orígenes de lo que finalmente hiciste como periodista, criticando, señalando, etcétera, porque al final de cuentas es lo que nutre también el trabajo gubernamental para mejorar lo que haya que mejorar. Oye, ya de chismoso, ¿y por qué le dijiste que no a Dante, a Fidel y a Miguel Ángel No, Yunes? ¿por qué no? ¿Por qué no? De verdad. Nunca te ves como político. No. A ver, Fidel Herrera, Fidel Herrera, quería que hubiera sido el primer presidente municipal de San Rafael, ¿no? Sí. Entonces le dije, pues mi tío es el que estuvo en la municipalización. Mi tío Humberto Faibre fue el primer presidente municipal. Después Fidel me dijo, ¿tú vas a seguir a tu tío? ¿No? Le dije, no, se va a ver muy mal que salga un Faibre y este otro Faibre. Le dije, no, de ninguna manera, gobernador. De verdad te lo digo en serio, ¿eh? Digo, se ve muy mal, gobernador, eso no puede ser. Y no. Y así, bueno, así fueron los demás que yo te mencioné. No por otra razón, o sea, tampoco digo de esa agua no he de beber, pero ¿cuánto tiempo ha pasado de ese año hasta la fecha actual? ¿No? Y nos hemos mantenido en la trinchera, quizá por la pasión que implica esto, porque te gusta lo que haces, no sé, en mi caso, en mi caso. Entonces, bueno, nos hemos mantenido haciendo nuestro trabajo en ese sentido. Quizás si yo hubiera tenido un perfil más político, ¿no? Si yo hubiera estudiado Derecho desde el principio con la mira de ser político, pues bueno, desde entonces ya estuviera yo apuntado. Es más, la plática la comenzamos aquí hablando de López Obrador, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, en el 98, fíjate nada más, estando en Martínez de la Torre, es decir, mi distrito, yo nací en Martínez de la Torre, la gente me saludaba. Porque a lo que voy, ¿no? Él me dijo, usted algún día va a ser diputado de este distrito, ¿no? López Obrador, le dije, sí, señor, algún día, ¿no? A ver, han pasado cualquier cantidad de días, ¿no? No he sido ni seré. Pero a final de cuentas, sí te gusta o te debe interesar el tema político, porque debes estar atento a eso, ¿no? A lo que implica las malas decisiones o buenas decisiones, etcétera. Y tú como periodista debes estar involucrado en eso para también coadyuvar con la gente que está en un municipio, en un distrito, en el estado, pues, o en el país, pues viendo lo que pasa en el país y todos los días, ¿no? Ahora, Tonatiuh, ¿Javier Duarte tenía la piel más delgada que Fidel Herrera con los medios de comunicación? Los 3 años que me tocó como reportero, no. No, y era un inicio bastante difícil, sobre todo era otra relación, porque muchos medios de comunicación creían que iba a ser completamente igual, ¿no? Entonces él trae un estilo, Fidel trae otro, viven situaciones diferentes. Yo creo que también el tema de querer hacer Javier su estilo, su gobierno, desprenderse de Fidel Herrera, no. ¿Cuál era esa diferencia? ¿Cuál era esa diferencia entre el estilo de llevar a la prensa entre un Javier Duarte y un Fidel Herrera desde su trinchera? No, mira, yo creo que el estilo más o menos era el mismo, porque finalmente Duarte es un hombre que se formó con Fidel. Claro, con un estilo completamente diferente en la personalidad de uno con el otro, ¿no? Pero en el tema de relación con los medios, yo creo que grosso modo se mantuvo el mismo estilo del gobierno anterior con el que le siguió, ¿no? Ya después si tú quieres hablar del tema de deudas, etcétera, bueno, ya es otra cosa, rollo, sí. Es otra cosa. El estilo es ese. Y yo te decía hace un rato, en mi tema, cuando me invitan a formar parte de la televisora, nunca tuve una llamada de atención, un reclamo por parte del titular del Ejecutivo de que algo no le haya gustado, nunca en la vida, ¿no? Jamás tuve ni siquiera una mirada así de te voy a matar, ¿no? Como la foto esa de Duarte que salió. Nunca, de verdad debo decirlo, o sea, nunca me dejaron hacer mi trabajo, me permitieron ponerle mi estilo a las cosas, tanto en la subdirección de noticias como en la dirección cuando terminamos, y así fue, ¿no? En mi caso, entonces me dieron chance de hacer las cosas como yo creía que se tenían que hacer en el manejo de contenidos que a veces, insisto, no eran los más favorables o no les gustaban mucho, pero el titular del Ejecutivo jamás me hizo un reclamo pues de lo que algo se hubiera publicado y que no era favorable al gobierno. Bueno, Tonatiuh, entonces, ¿cuáles eran, bajo tu punto de vista, estas diferencias en el estilo de gobernar de esta relación del gobierno con la prensa?
Bueno, porque, por ejemplo, yo creo que con Fidel sí surgieron también más medios de comunicación. Podríamos decir que no tenían tanta cobertura y que eran muy apoyados. Y quizás con Javier fue más estricto en con quiénes iba a tener la relación. Ahí sí creo que hubo una diferencia. De repente con Fidel surgieron muchas revistas, muchos portales, que después ya con Javier, bueno, fue un poco más tradicional y la relación con los medios tradicionales. Pero a ver, también estamos observando ese tipo de la política y del gobierno con los medios de comunicación. Tú me decías, a ver, Fidel Herrera era alguien que apoyaba más a los medios de comunicación. Quiero pensar que te refieres a los convenios. Javier Duarte no tanto. Y si le seguimos los siguientes gobernadores, llámese un Yunes Linares, un Cuitlao García, el actual gobierno, pues tampoco son estilos donde derrochaban justamente el dinero con los medios de comunicación, que es justo lo que menciona hoy en Ahora, día también Morena. acuérdate que no había tantas redes sociales. Allá voy. Era muy diferente en el gobierno de Chirinos, Alemán, Fidel. Yo creo que Duarte empieza a gobernar ya con la presencia Ya con Twitter. de redes sociales. Claro. Entonces también empieza ahí a ver el Sí, cambio. completamente. Son dos momentos diferentes, ¿no? Claro. Sí. Ahí todavía en el sexenio de Fidel, había un fortalecimiento de esa parte de los ahora medios tradicionales, ¿no? Finalmente era la parte fuerte ahí. Hoy la manera de comunicar, pues, bueno, pues es distinta y también, bueno, pues eso ha cambiado diametralmente muchísimo el tema de la propia comunicación. Entonces, bueno, son los nuevos tiempos, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a ellos también. Claro, que son los nuevos tiempos y la pregunta a la que iba era, hablabas tú, Natío, al principio de que hoy en día pues ya no existe tanta gente en cuestión de la intención de ser periodista o la intención de involucrarse en los medios de comunicación, pero tal vez quiero pensar que porque la misma profesión en su momento se convirtió en, tengo un medio de comunicación, pues voy a tener tanto dinero de convenios con el gobierno, con los ayuntamientos, con lo que sea, y también ahora sí que se malacostumbró, puede llegar a ser a la misma práctica. ¿Ustedes qué opinan? Sí, y por otra parte, otros no se actualizaron. Nunca entendieron el cambio que venía. Y por eso también se estancaron. ¿Tú qué opinas, Jorge? Bueno, sí, hay algo de eso. De repente pasó con muchos medios, ¿no? Por somos las revistas, ¿no? Tengo una revista. Sí, sí. Uh-huh. Digo, pues eso ocurrió, ¿no? Eso ocurrió y yo creo que también ahí la propia instancia institucional pues debió acotar o lo que ha sucedido, ¿no? Acotar esa parte para poder tener una mejor forma de comunicar. Es parte de esto, pero a ver, y yo, a pesar de eso que tú estás mencionando, que es una realidad y de la crisis que tiene el periodismo, yo creo que a final de cuentas se tiene que fortalecer el periodismo, ¿no? Que es necesario fortalecer el periodismo. Con profesionalización, ¿no? Con mejores contenidos, ¿no? Y con mayor especialización, ¿no? Se requiere para tener mejores contenidos por parte de los auditorios, ¿no? Pero ¿cómo lo fortaleces? Que desde el gobierno. No. Hablo personalmente, no del gobierno. No. Ok. Hablo de, cuando hablamos de una crisis de periodismo, no es una responsabilidad del gobierno, ¿no? Es tu responsabilidad, ¿no? Como medio o como periodista, ¿sí? Entonces, sí tenemos esta oferta, ¿no? Estamos como el himno nacional, así como un soldado en cada hijo te dio, un reportero en cada celular nos dio. Un celular en cada. Ajá, estamos así, prácticamente, ¿no? Ajá. Ok, tenemos una oferta informativa exagerada o que se actualiza minuto a minuto, sí, muy bien. Y todo eso hay que discernirlo, todo eso hay que contextualizarlo, todo eso hay que investigarlo. En fin, hay que hacer un trabajo periodístico serio. Y entonces lo que se tiene que hacer es fortalecer al periodismo en ese sentido, ¿no? Y cuando hablamos de que se van eliminando institutos de transparencia, etcétera, ¿qué se requiere? Pues más periodismo. Entonces lo que requerimos es que los periodistas sean mucho más especializados y no es que no exista, existe, pero finalmente tenemos que fortalecerlo para que ese periodismo llegue a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, con un Miguel Ángel Yunes Linares, ya para ir terminando en este periodo, porque ya platicamos mucho de esta época priista, pero justamente al principio del programa,
creo que el término PRIAN es un término tal vez un poco peyorativo, quiero pensar, desconozco la verdad, pero dentro de este PRIAN, antes de la Cuarta Transformación, pues estuvo un personaje como lo era Miguel Ángel Yunes Linares. Digo, a ti ya no te tocó tanto, fue donde decidiste tomar una pausa, irte de estas vacaciones que duró una década. Ahora, Jorge, obviamente, no por eso te hago a un lado de este bloque pequeño del PAN, porque pues fueron 2 años. Me gustaría sobre todo también que intervinieras, porque pues ahora sí que en el tema de la política y en el tema de los medios de comunicación, a pesar de que se toman distancias, pues siempre está uno presente, ¿no? Pero, Jorge, ¿Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador de Veracruz eliminó las prácticas del PRI o solamente cambió a los medios y cambió a los periodistas favorecidos del gobierno? Bueno, yo creo que ante las circunstancias no tuvo de otra, ¿no? Había una deuda enorme, no se podía solventar todo eso con los medios que se tenían, muchos desaparecieron, etcétera, y no había de otra más que acotar esa parte, me parece, en ese bienio que se hizo, ¿no? Creo que no había otra alternativa, para esa administración. Entonces, bueno, creo que en ese sentido no había otra vía, no había otra vía. Ahora, esos momentos fueron, por ejemplo, para el caso de nosotros, fueron muy difíciles, ¿no? A la hora de entregar una administración, porque, bueno, pues todos éramos Duarte, ¿no? Así tú entregar la dependencia más pequeña, pues todos éramos Duarte, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Pero yo te quiero decir algo. Me acuerdo muy bien, en los últimos días, Filiberto Vargas, a quien le mandamos un saludo, Filiberto me dijo, vas a vivir los 15 días más largos de tu vida. Y efectivamente, ¿no? Los últimos 15 días de esa administración, de todas las administraciones, ¿no? Pero de esa que hubo una transición de un partido político a otro y que después hicieron una alianza, ¿no? Qué cosa tan terrible. Pero bueno, todos éramos Duarte, ¿no? Así de sencillo. Y recuerdo muy bien cuando llegaron con Irma Chesti, que era la coordinadora de comunicación social del gobierno de los últimos días con Flavino Ríos Alvarado. Pues bueno, ese encuentro en la coordinación fue un poco rudo, complicado. Ella me decía después, oye, vinieron y casi yo tenía la cámara aquí encima, ¿no? En la cara, etcétera. Y al otro día me toca a mí, ¿no? Van a la televisora, yo no estaba en la televisora, estaba en Palacio en ese momento, y me dicen, oiga, pues ya vienen para acá. Y entonces, son momentos difíciles, ¿no? Porque la gente también está a la expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar? La cara que pones, etcétera. El chisme también, ¿por qué no? Entonces, bueno, llegamos a ese momento a la sala de juntas para la entrega. Mi sucesor, fíjate bien, mi sucesor me dice que yo le entregue el control de la televisora una semana antes, ¿no? Y le dije, oye, a ver, yo termino y dirijo hasta el último día de esta administración y esta televisora no es del PRI, es la televisora pública del Estado y como tal está trabajando para la toma de protesta del nuevo gobernador, ¿no? Entonces no me digas que te entregue el control de la televisora. A ver, hay un equipo de transición y van a trabajar nuestro equipo con el equipo de ustedes para esa parte. Y en un momento hay una pausa en la junta y estaba ahí presente también Elías Assad, coordinador de comunicación social, ¿no? Elías sale un momento a la sala de juntas y uno de los cámaras había sido compañero mío pues en el medio, etcétera. Y yo le digo, oye, hermano, pues yo también pues en un ambiente tenso, ¿no? Oye, hermano, ¿y en qué momento me vas a grabar o qué? Y las palabras fueron, no, hermano, de ninguna manera. Elías dijo, con Jorge no, a Jorge se le respeta, ¿no? Y entonces, no, ¿qué? No, bueno, pues a ver, no sé si a otros no. Bueno, te dije de Irma Chesti, ¿no? Sí, un día sí, antes, sí, ¿no? sí. ¿Cómo fue, según ella, el trato con ella? Para ver, ese tema yo lo digo públicamente porque así fue y porque lo agradezco. O sea, finalmente Elías Assad llegó como coordinador de comunicación social del nuevo gobierno y yo que estaba entregando me trató con respeto, ¿no? Entonces eso se agradece en un momento dificilísimo, ¿no? De una entrega-recepción. No es una entrega del PRI al PRI, de Morena a Morena. Mira lo que incluso pasa, ¿no? En un mismo partido político, Claro. ¿no? Imagínate de un partido a otro, cómo se vivió ese momento, ¿no? Y los meses posteriores, ¿no? Sí, unos archirrivales desde hace décadas. Exactamente. Entonces, bueno, volviendo al tema de ese bienio, bueno, pues yo creo que en el tema mediático no tuvo de otra alternativa y en el tema personal fue de esa manera, ¿no? Y cosa que yo ahora lo comento aquí, se lo agradezco a Elías Assad porque me trataron con respeto a la hora de la entrega y finalmente, pues, transitar
Al final de cuentas, te voy a decir algo, Rodrigo. Nosotros dejamos, en la televisora no se manejaban grandes recursos, ¿no? Al ser un OPD, sí, hay recursos que se manejaban ahí. Y nosotros dejamos en caja 4 millones, prácticamente 4 millones de pesos, ¿no? Decían los que le entregamos, oiga, pero esto no se ve en ninguna dependencia, no ninguna. Pero yo no respondo por las otras. Claro. Yo respondo por la que estoy entregando, ¿no? Y finalmente dejamos ese recurso ahí. Entonces, eso te da a ti la tranquilidad, te da a ti también la confianza del trabajo que hiciste, y a final de cuentas que estés aquí platicando entre amigos, etcétera, de lo que ha sido tu experiencia en el paso de la vida política y mediática, ¿no? de Veracruz. Y bueno, pues finalmente queda para el anecdotario, ¿no? Ahora, Tonatiuh, definitivamente, a pesar de que fueron 2 años del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en el estado de Veracruz, pues también el estilo de gobierno de Miguel Ángel Yunes se vivía, ahora sí que en pequeñas escalas, ¿no? En lo que era la zona conurbada. El propio hijo del exgobernador, pues estuvo como presidente municipal de Boca del Río, no una, sino inclusive 2 veces, ¿no? Y se vio también cuando otro de los hijos, Fernando Yunes, también estuvo como alcalde de Veracruz. Ese estilo de gobernar y esa forma, a pesar de que sean distintos en sus formas el hijo y el padre, pues el estilo termina siendo similar, ¿no? ¿Cómo era el estilo de los yunistas con la prensa a diferencia de los priistas? Bueno, primero te respondo. Yo los 2 años fue como espectador, no como político ni como periodista. Como espectador, yo vi un mayor uso de las redes sociales. Yo recuerdo perfectamente la transmisión de los mensajes del gobernador Yunes, de sus colaboradores, utilizando las cuentas personales, las cuentas oficiales, haciendo transmisiones importantes en los eventos que para ellos eran claves. Y eso que Miguel Ángel había sido secretario general de gobierno con Patricio Chirinos, donde tuvo muy buena relación con muchos periodistas y muy mala relación con otros periodistas. Yo creo que los que tuvieron muy buena relación en su momento, en la época de Chirinos, con Miguel Ángel, pensaban que las cosas iban a ser igual y fueron completamente diferentes ya en los 2 años de gobierno. Eso te lo digo yo como observador y a la distancia. Ahora regresemos a la... Bueno, también pasaron muchísimos años. Una persona también cambia. Porque ahí le doy la razón a Jorge de las circunstancias distintas, los tiempos, los recursos, todo lo que había ocurrido. Ahora, si retrocedemos un poco a la relación aquí, por ejemplo, en Boca del Río, mientras que la cobertura era objetiva, nosotros no tuvimos ningún problema. No tuvieron tema. No, nosotros no tuvimos tema. Ahora, Jorge, también cómo era... Había obviamente el celo de que a veces cuestionaban cuántos minutos se le dieron al gobernador, cuántos se le dieron al presidente municipal, cuántos se le dieron al otro presidente municipal. Pero en nuestro caso siempre se cuidaron muy bien los tiempos. Ahora, Jorge, también cómo era salir de ahí de RTV en un periodo tan complicado, políticamente hablando, cuando entra Miguel Ángel Yunes Linares y dice, voy a agarrar una campaña en contra de los duartistas. Y pues tú me decías, a ver, a mí me veían con cara de Duarte al momento de estar entregando el... Pues que te ponen etiquetas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo era también salirte de ahí y sobre todo regresar a tu chamba? Porque no solamente tenías el frente político, sino también no sabías cómo te iba a recibir la misma gente en el momento en que te vieran con un micrófono en la radio o te vieran en las cámaras de televisión. Y si bien tú desde tu trinchera pues no tuviste ningún tema en cuestión de escándalos, de corrupción, pero lo que englobaba todo ese gobierno del Estado y sobre todo con esta campaña en contra de los duartistas, pues definitivamente, a pesar de estar involucrado en un área por mínima y pequeña que sea, pues ¿a poco no llegabas a sentir cierto temor de decir cómo me va a recibir la gente y sobre todo cómo voy a estar con el gremio político? No, fíjate que no pensé en eso que tú dices. Ni lo sufriste. Ni lo sufrí. Bueno, lo que sufrí es lo que te acabo de comentar, ¿no? Que, a ver, había una necesidad también para quienes llegaron de buscar abajo de las amalgamas, abajo de... a ver qué encontraban de la alfombra, ¿no? Esa era una realidad. Pero a ver, oye, es que entró en un Aveo y salió en un Mercedes, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Bueno, el tema es, en el tema personal, pues nosotros entregamos en el noviembre 16 y entonces para esas últimas fechas yo recibo una invitación para pasar al OPLE, ¿no? Como titular de comunicación. No lo tenía yo en el parámetro, en el radar.
de ir para allá y lo vi como una buena oportunidad, ¿no? Antes de regresar al medio, dije, bueno, pues a ver, algo más tranquilito, ¿no? No, ni tan... A ver, fuimos a elecciones. Sí. No. Entonces dije, no, más que tranquilito, fíjate. El tema es un medio, es un ente público, descentralizado, es un ente público, ¿no? Autónomo. Pero bueno, dije, creo que es una buena oportunidad de quedarme allí y es un mensaje también que se da de que, a ver, con este cuate, pues no hay tema. Ahí está, ocupando una posición en este caso, en un órgano electoral, ¿no? Y no, nada tranquilito. Llegamos a la elección del 17, elección municipal, y por primera vez hicieron más de 100 debates a las presidencias municipales, ¿no? Y luego se preparó la elección del 18, ¿no? Entonces, bueno, mucho chamba hubo, ¿no? Y en ese sentido fue que pasé al OPLE precisamente para hacer esta parte, ¿no? De un poco desmarcarte y seguir trabajando quizá en un área, ahora una comunicación institucional, y que, bueno, hicieras tu chamba desde ahí. Y ya en el 18, bueno, pues se vino nuevamente la invitación para reincorporarme al tema mediático. Yo nomás pedí que me aguantaran a terminar la elección, que pasara la elección, para que no dejara yo tirado el trabajo, y una vez que se sacara la elección, pues yo hablaba con el presidente para poder retirarme, que fue lo que hice, y retomé, ¿no? Regresé a la vida de los medios de comunicación, ¿no? Ahora, Tonatiuh, ¿a ti cómo te tocó ver desde tu perspectiva esos cambios del poder y esos cambios de los medios de comunicación? Porque ya al estar ahora sí que en retirada o en pausa, pues también es muy interesante ese análisis, ¿no? Mira, cuando estábamos en noticieros durante casi 20 años, hubo momentos de crisis de credibilidad porque eran muy monótonos los noticieros, porque todos decían exactamente lo mismo, la forma de redactar, la forma de hablar. Quiero reconocer que TV Azteca es quien empieza a hacer el cambio de los formatos. Empieza quizás en un tono más alto, por ejemplo, Javier Alatorre, ¿no? Empieza a hacerse diferentes las notas, quizás en un estilo muy drástico en un inicio, cuando llegan los productores de Miami. Después pasan a Televisa y vienen también los cambios en los noticieros de Televisa. Después, la fórmula que más da éxito es la fórmula de las historias. No solo la fórmula de dar noticias, sino de dar historias. ¿A dónde quiero llegar? A la palabra de lo que dijo Jorge y que estábamos hablando. Ya todo está en los contenidos. En los contenidos que tenga cada red social, cada medio de comunicación es donde se va a hacer la diferencia. Mientras todos estén hablando exactamente de lo mismo, no hay progreso. Cuando alguien hace la diferencia en sus contenidos, es cuando va a avanzar. Creo que es la ruta de lo que se puede ir ahora en una nueva transformación, que ya no es un canal vía microondas, que ya no es ahora ya todo está en el teléfono, sobre todo. Claro, y digo, tal vez el comentario que digo es un tema muy adelantado, o más que nada es un tema muy tecnológico, sí. Pero la verdad que hoy en día las redes sociales, y yo lo he visto, uno podrá tener una cantidad impresionante de seguidores en redes sociales, pero a diferencia de lo que ocurría con el noticiero de las 9 de la noche o de las 10 de la noche, o Hechos, por ejemplo, con Alatorre, o este noticiero de López Dóriga, donde el programa y el horario era el estelar. A veces esté quien esté. Sí. Sabían perfectamente que tenían un micrófono, tenían ese horario, tenían la televisora o tenían la estación de radio y los iban a escuchar y iban a ser poderosos en cuestión de lo que estuvieran platicando. Pero la verdad es que hoy en día con las redes sociales, así tengas 1 millón, tengas 100,000 o tengas 5 millones de seguidores, es impresionante que el poder a veces no lo tiene uno, sino lo tiene el algoritmo, porque si al algoritmo no le llegó a gustar el contenido que tú llegaste a sacar, a pesar de que tengas 10 millones de seguidores, no te van a ver más que 1,000 personas o 500. O sea, y si vamos a un medio tradicional, retomo nuevamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, los periódicos más importantes obviamente ya no tienen el mismo tiraje, pero tienen su presencia en redes sociales. Si el medio de comunicación, el New York Times, el Los Angeles Times, el Dallas, amanecen esa mañana con un reportaje especial, con un contenido diferente, son noticia.
siendo un medio tradicional. Sí, por supuesto. Junto con las redes sociales. Claro. ¿De qué sirve ver ahora los periódicos que tienen la misma noticia de 24 horas antes, de 12 horas antes? No sirve absolutamente de nada. Si el periódico amanece con algo que nadie reveló la noche anterior, las horas anteriores, el periódico sigue siendo noticia. Ahora, Aunque ya no está en papel, está en redes sociales. Claro. Ahora, ya para concluir con el programa, Jorge, ¿tú crees que ha progresado el periodismo con todas estas épocas que ha pasado? Estábamos hablando mucho de la relación del gobierno con la prensa, también el recibimiento, este ida y vuelta. ¿Tú crees que ha progresado el periodismo en todos estos años o se ha estancado o inclusive va en decadencia? No, bueno, hemos hablado de la crisis del periodismo, ¿no? Muchos hablan incluso de la crisis en América Latina, etcétera, del periodismo y quizá a nivel global. A ver, yo creo que, bueno, sí se están enfrentando ciertas dificultades, pero yo creo que se tienen que, buscar la adaptabilidad, ¿no? De las nuevas plataformas, las nuevas formas de comunicar, etcétera, y de esta manera, pues hacer un mejor ejercicio. Entonces, no puedo hablar de un progreso del periodismo cuando tenemos estas dificultades ahora. A ver, vamos a verlo en el contexto local. Si tú ves la matrícula de la carrera de comunicación en la Universidad Veracruzana, te vas a dar cuenta que hay una disminución en la matrícula, ¿no? Y estamos hablando de una de las escuelas de periodismo del país, de las primeras escuelas de periodismo del país. Entonces, eso te da un indicativo de qué es lo que está pasando en el contexto actual, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar, entonces, cómo lo fortalecemos, cómo buscamos que progrese el periodismo con lo que yo te comentaba hace un momento. Entonces, en estos momentos sí tenemos dificultades y crisis. Hay que adaptarse para ver cómo superamos las crisis y de esta manera entonces buscar el fortalecimiento del periodismo, que es urgente que lo tengamos. Donatión, ¿cuál es tu perspectiva? Hay un retroceso y solamente quedan muy pocos realmente periodistas y muy pocos los que se adaptaron a los nuevos tiempos. Pues bueno, ahora sí que ahí está la conclusión de cada quien. Y bueno, yo creo que si observamos estos últimos años, estos últimos gobiernos, como tú lo decías perfectamente, Jorge, no es que antes estábamos mejor y hoy estamos peor, es que nunca hemos estado bien y cada quien en realidad al momento de estar gobernando gobierna de una manera distinta. Es lo que yo te preguntaba constantemente, Donativo, oye, pero ¿cuál era la diferencia entre un Duarte y un Fidel? Y sí la había, pero no la había, pero en realidad pues recae todo en que en realidad el periodismo, pues su salvavidas no tiene que estar en realidad nunca con el gobierno, sino con... Y ahora sí que tú hablabas, por ejemplo, del gremio que en realidad nunca ha estado unido, pero en realidad termina siendo y recayendo la responsabilidad en uno mismo, ¿no? De manera individual. Entonces, espero que se la hayan pasado bien y pues bueno, gracias por acompañarme. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Cross y los dejo siempre en sintonía.